Bueno, pues sobre esto le quería preguntar al presidente, porque nos dicen que hay 80.000 inmigrantes dispuestos a dar el salto. Y se queja el ministro, y acusa además a Bruselas y a la oposición, sobre todo al grupo socialista, de generar una falsa polémica que ahora está siendo aprovechada por esas mafias para decirles a los migrantes que tienen que saltar ahora o nunca. Es decir, que están sacando provecho de la división política. Yo en ese tema le confieso que me puede una vez el corazón y otra vez la cabeza. Una vez el corazón porque pienso, si esta gente que quiere saltar la valla no hubiera nacido allí y hubiera nacido aquí, tendría otra situación distinta. Es decir, que somos discriminados en función de nuestro nacimiento. Y nuestra Constitución dice que nadie puede ser discriminado por nacionalidad. Cuando veo niños que se mueren en el África Central, digo, estos niños se vería obligatorio acogerlos en los países donde tienen una sanidad en condiciones y unos recursos económicos que permiten y que les permitirían vivir. Es decir, en ese sentido digo que se abran las fronteras y entre todo el mundo. Pero después la cabeza también se impone. Bueno, todo el mundo no puede entrar. Entonces le confieso que tengo la sensación en estos momentos de que algo de razón tiene el ministro, porque da la sensación de que estamos ante una gran discoteca que es Europa, donde hay un grupo de gente que quiere entrar. Y nosotros somos los porteros de la discoteca. Y el portero de la discoteca tiene órdenes del dueño de cómo tiene que dejar entrar. Pero parece que las órdenes o no son claras, y haría bien la Unión Europea en decir qué tipo de órdenes quiere que se cumplan para regular la inmigración. Pero algunas veces el portero de la discoteca, como usted sabe, se pasa, se cede y termina matando o llevando al hospital a algunos de los que quieren acceder. Al hilo de lo del portero de la discoteca, según la razón, hay un guardia civil por cada 64 inmigrantes a la espera del asalto. Es decir, hay muy pocos porteros de discoteca ahora mismo para atender tal avalancha de inmigrantes. Y segunda reflexión que me hago, tal vez nuestros porteros de discoteca no han estado bien y lo vimos disparando, bueno, pues pelotas, bolas de goma a quienes llegaban a nado. Pero ¿ha visto usted las imágenes de cómo la policía marroquí pega a quienes hacen eso mismo, llegar a nado? Fíjense cómo rinden a una persona que estaba intentando llegar a la playa, a nado. A puñetazo limpio, ¿eh? Sí, indica que estamos nosotros en el primer mundo y que Marruecos parece que todavía no ha llegado a esta situación, a este nivel. Lo cierto y verdad es que la actuación de la Guardia Civil respecto a las pelotas de goma debe ser que estaba cumpliendo órdenes, porque yo después he leído que el Ministerio del Interior ha ordenado que no se tiren pelotas de goma. Quiere decir que si ha ordenado que no se tiren pelotas de goma es que antes tenía ordenado que se pudieran tirar, o por lo menos no tenía dada la orden de que no se tiraran pelotas de goma. No sé, yo creo que aquí sí que hay que hacer un pacto de Estado entre gobierno y oposición. Y también con Europa, por lo que dice usted. Y por supuesto con Europa, que nos diga, oiga, somos los guardianes de la discoteca, ¿qué hacemos cuando alguien quiere entrar? ¿Qué le pedimos? ¿Qué documentos tienen que acreditar? ¿Qué hacemos cuando quieren saltar? Rajoy, por cierto, el informe que pidió sobre las concertinas, ¿lo tiene ya o no lo tiene? ¿Sabe ya que eso corta y que daña, que hiere o no lo sabe? Es decir, yo creo que en este tema habría que intentar actuar con la cabeza y también con el corazón. Y saber que cuando alguien coge una botella de agua en el centro de África y se pone a caminar para llegar a Europa, llegará. No hay duda de que llegará. Presidente, hay quien dice que hay que acabar ya con las vallas y levantar muros. ¿Qué dice usted ante esto? Una pared. Bueno, eso ya lo hizo Alemania Oriental y nos pareció muy mal a los... ¿Lo ha hecho Estados Unidos? Y lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Israel, lo está haciendo mucha gente. Pues a mí esto me recuerda a las grandes urbanizaciones de gente rica en las ciudades, que al final viven en cárceles, rodeados de vallas electrificadas, guardias de seguridad. Estás en una cárcel. Tienes mucho dinero, pero estás en una cárcel. A mí no me gusta vivir en una cárcel. El caso es que el actual presidente, Monago, ha cumplido su amenaza y publica las balanzas fiscales extremeñas. Lo va a hacer a las 10 de la mañana, pero ya nos ha filtrado algo. Y la verdad es que es llamativo, porque
En fin, es un documento de 30 páginas, se enumeran todas las injusticias que sitúan a Extremadura como una de las comunidades autónomas peor atendidas en el reparto de presupuestos estatales, y la lista de agravios es larguísima. Dice que las vías de Extremadura son las mismas que instaló la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante en el año 1886, que Extremadura tiene los niveles de déficit de deuda más bajos de toda España, que ocupa el segundo lugar de aporte energético al resto del territorio. Reivindica los problemas Monago que le supone ser la comunidad menos poblada del Estado y a la cola de la balanza de renta, y luego datos tan inhabituales de una contabilidad económica como el valor de los bosques, la población de buitre negro, águila imperial o de cigüeña negra. A mí me llama mucho la atención. Sí, ¿qué va a pasar ahora? ¿Vamos a reivindicar todas las comunidades? ¿Y vamos a hablar de la cigüeña negra y del...? Falta que diga cuántas encinas hay y cuántas encinas tenemos por... Esto forma parte del disparate. Exacto. Es que desde fuera resulta tan ridículo como algunas de las cosas que escuchamos desde Cataluña. Con todos mis respetos, para Extremadura. Porque quiere intentar convencernos de que ellos pagan mucho y los demás poco y tal. Y ahora sale Madrid ayer y hoy sale Extremadura y no sé cuántas más. Esto es un disparate. Esto es un disparate. En última instancia se trata no de una publicación de balanza fiscal, sino de una tabla reivindicativa, mirando para atrás. Y yo siempre, cuando era presidente, dije, oiga, los extremeños, nuestro hecho identitario es que lo que queremos ser es nuestra identidad, no lo que fuimos. Porque mirar para atrás da un poco de vértigo en Extremadura. A mí me parece que la identidad nuestra es lo que queremos ser. Y ahí no la he visto la tabla y por lo tanto no puedo pronunciarme, pero me parece que como vayamos en cada comunidad autónoma a decir esto es lo que yo tengo y sobre esto es lo que quiero hacer fuerza para llevar más dinero, estamos en un sinsentido. Este no era el Estado autonómico que nosotros diseñamos en la transición, no era esto. Se trataba, por una parte, de reconocer que había hechos singulares y diferentes en España, que era una única nación, pero con hechos diferenciales, era levantar el freno de mano que el franquismo puso a los hechos diferenciales, y en segundo lugar, garantizar derechos en todo el territorio español de una forma más eficaz. Eso era lo que queríamos. Y esto se está trastocando totalmente. Además, Presidenta, a todos se les olvida sumar lo que sí que están recibiendo del conjunto. Es lo llamativo. Todos dicen cuáles son los agravios, pero no suman. En la lista nunca aparece lo que han recibido y lo que están recibiendo del conjunto. Aquí, en el caso del señor Monago, yo lo que veo es una lucha partidista, donde cada uno de los presidentes autonómicos, en este caso la guerra está dentro del Partido Popular, están librando su batalla por puros intereses de partido. Y a mí me parece que en este caso Hacienda, que es el que está dirigiendo, tutelando la reforma del modelo de financiación, debería poner orden, porque al final va a ir en contra de ellos y van a dinamitar la posible negociación o que esto vaya adelante, porque no hay para dar a todos más. No hay para dar más. Que parece una carrera de disparates que posiblemente empezó con el Estatuto Catalán, con aquello del derecho al paisaje, ahora estamos aquí con el buitre, tal. O sea, entonces, a ver quién se le ocurre, cuál es la estupidez que se le ocurre al siguiente, no sé, un molino de viento en no sé dónde, ¿no? Bueno, pues... Yo creo que había que constitucionalizar la financiación autonómica. Es decir, que en la Constitución figurara cómo es la financiación de las comunidades autónomas. E independientemente del gobierno que haya, se sabe, como pasa en Alemania, que las comunidades autónomas se financian de tal forma. ¿Y quién pone el cascabel a ese gato? Los criterios cambian, ¿no? En función del tiempo, es decir, de repente la población envejece, es decir... ¿Constitucionalizar la financiación autonómica qué significa? ¿Que no la podremos tocar jamás? ¿Que no podemos variar los criterios? No, sí se pueden variar, pero yo creo que tiene que haber una serie de cuestiones que deben estar claras. Es decir, fiscalmente todo el mundo tiene que pagar igual, independientemente de donde viva, porque yo pago por ser ciudadano español, no por ser extremeño. Porque si pago por ser extremeño es como si fuera un alcornoque. Y yo no quiero ser un alcornoque, yo quiero ser un ciudadano. Ahora, cada comunidad autónoma tendrá que tener libertad para que después, si quiere pagar más, puede hacerlo a través de impuestos extraordinarios. Nunca menos. Es decir, yo no puedo pagar menos si vivo en Extremadura que si vivo en Barcelona. Tengo que pagar lo mismo. Ahora, que resulta que en Extremadura queremos hacer un gran palacio de deporte que cuesta 20.000 millones de euros. Pongo un impuesto extraordinario o un recargo sobre el IRPF y lo pagan mis ciudadanos. Pero como español tengo que pagar lo mismo en todos sitios. Y segundo, el gobierno me tiene que garantizar, el gobierno central me tiene que garantizar una serie de cosas que son derechos fundamentales míos como ciudadano, que son una sanidad de calidad y gratuita, una educación de calidad y gratuita y unas pensiones.
porque esos son derechos que me hacen iguales. Pero es decir, yo tener más carreteras que Cataluña no me hace más igual que los catalanes o menos. Ahora, tener una sanidad distinta o tener una educación distinta sí me hace más o menos igual que a mi vecino. Pero esto ya no ocurre ahora, es decir, ya los ciudadanos catalanes pagan mucho más, por ejemplo, que los extremeños. ¿Cuáles ciudadanos? ¿Cuáles ciudadanos catalanes? No, me refiero que ya las La tablas de media, IRPF varían muchísimo no existe el catalán medio. de una comunidad a Existe otra. un catalán que gana 100 y paga como 100 y un catalán que gana 0 y no paga nada. No existe el catalán medio. Eso es un invento de las balanzas fiscales. Entonces yo no puedo admitir que un catalán que vive en una zona humilde y pobre de Barcelona y que casi vive de la limosna, esté subvencionando al cortijero extremeño que gana mucho dinero. Esto es increíble. Pero ¿no cree usted que el problema del modelo de financiación, y es un problema que podemos remontarnos a todos los gobiernos desde la etapa de Aznar y también en la etapa del gobierno socialista, la negociación con el tripartito, ha sido que siempre ha dependido, se ha hecho y se ha negociado en función de la necesidad que tenía el gobierno central de los apoyos de Convergencia y Unión, claro, de pactar? Entonces, al final, en el conjunto, la impresión que se tiene es que siempre se ha hecho al servicio de Cataluña, el último servicio de Cataluña y también en buena parte de Andalucía, pero sobre todo de Cataluña. Y eso generó unos desequilibrios. Siempre fue así. Por eso, ese es el problema. Siempre ganaba Cataluña y, por cierto, Extremadura. Siempre, la hemeroteca está llena. Por eso me sorprende tanto que Cataluña diga que está mal financiada. Porque cada vez que hay un sistema de financiación, el último, las declaraciones que hizo el consejero de Hacienda en el último, en el año 2009, salió el señor Castells diciendo: hemos conseguido una financiación la mejor para Cataluña. Y la consejera de Andalucía también dijo que para Andalucía. Entonces, en todos los sistemas de financiación, Cataluña salía ganando. Y al final de los 4 años, decía todos los periodistas y comentaristas, es que hay que reconocer que Cataluña está mal financiada. Pues yo no lo reconozco, bueno, pues, porque siempre salió ganando. Voy a preguntar, y ya va a ser lo último, ¿qué le parece que Rubalcaba designe a Elena Valenciano como cabeza de lista para las europeas, contra la que usted no tiene nada, es más, la defiende, pero que en cambio le sorprende, y aquí recojo un artículo suyo publicado en El Confidencial, que cuando se trata de elegir para las alcaldías de ciudades, para las presidencias de los gobiernos autonómicos y la del gobierno, opte por un sistema de primarias? Es decir, ¿a usted le sorprende que Elena Valenciano sea designada a dedo y en cambio en otras elecciones se opte por las primarias? ¿Por qué ese doble rasero? Sí, me sorprende que para elegir a un alcalde de una ciudad de 50.000 habitantes haya que preguntarle a los militantes y a los simpatizantes, y para la candidata número 1 a las elecciones europeas, siendo que Europa y el Parlamento Europeo se va a convertir en un instrumento fundamental, porque va a elegir o coelegir al presidente de la Unión Europea y va a hacer el presupuesto, la designación haya sido por la Ejecutiva. Elena Valenciano, a la que yo respeto y admiro muchísimo, porque defiende los valores que yo defiendo, y ella además a machamartillo los derechos de la mujer en nuestra sociedad, Elena Valenciano ha dicho: el haber nombrado a la número 2 indica la importancia que la Ejecutiva del PSOE le da a estas elecciones. Quiere decir que cuando lleguen las generales, si no nombramos al número 1, no le damos importancia a las elecciones al presidente del Gobierno de España. ¿A usted las primarias no le gustan en absoluto, eh? No me gusta nada, pero ya está. Horroroso, ¿no? Sí, porque yo creo que desvirtúa mi partido, desvirtúa lo que es la estructura de poder de mi partido. ¿Qué cree que va a pasar con las primarias del PSOE a la hora de escoger el candidato a la presidencia del gobierno? Pues podemos llevarnos una decepción, como ha pasado en Barcelona. En Barcelona se ha elegido por primaria el candidato a alcalde del PSC y ha sido un cierto fracaso, ha participado poquísima gente. Pues yo creo que la gente no está preocupada por saber. Es decir, yo cuando me monto en un avión, lo que quiero saber es dónde voy primero. ¿Qué es lo que me ofrece en el viaje? Y tercero, ¿quién es el piloto? Es decir, yo no voy y saco un billete, dígame usted quién es el piloto. No, yo quiero un billete para ir a tal sitio. Entonces, yo creo que el PSOE debería decir dónde quiere ir, que era por donde empezamos esta tertulia, dónde quiere ir, qué medidas va a tomar para ir a ese sitio, y después veremos quién es el que la conduce. Pues Juan Carlos Rodríguez Ibarra, muchísimas gracias. Como siempre, un placer tenerlo.